¿Por qué no nos contás un poquito en qué consistió este estudio? Bueno, este es un estudio que realizamos hace ya muchos años, desde el año 2007 en adelante, todos los años hacemos una encuesta, que es la encuesta de la Deuda Social Argentina. En este caso estamos presentando los datos 2010-2017 y es un conjunto de indicadores múltiples en 7 dimensiones de derechos humanos. En este caso, ustedes estaban un poco inquietados por cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con un derecho básico como es el derecho a la alimentación. En el caso del derecho a la alimentación tenemos 2 de cada 10 niños que están en hogares con inseguridad alimentaria. Estos son chicos que no tienen acceso a cantidad y calidad de alimentos suficientes por problemas económicos, donde los adultos de referencia de los chicos han dejado de hacer alguna de las comidas. Y dentro de este 20% tenemos 1 de cada 10 niños que experimentaron inseguridad alimentaria de modo directo, es decir, que sus padres reportan que los niños han experimentado situaciones de hambre en los últimos 12 meses. Como contrapartida de esto, tenemos un 33% de chicos que hoy están siendo asistidos por alguna política alimentaria directa, ya sea una copa de leche, un refrigerio o un almuerzo en el ámbito escolar o en el ámbito de los comedores comunitarios. Esta cifra se ha incrementado en los últimos 3 años, lo cual nos habla, por un lado, de la problemática del acceso a los alimentos, pero también nos habla de un Estado que está atento al tema y que ha incrementado su cobertura alimentaria. En este punto creo que en este momento, con la situación de crisis que tenemos, con los procesos inflacionarios, con la recesión, este tema es muy importante. Seguramente tendremos que incrementar las políticas desde el Estado en términos de ayuda directa en el espacio alimentario, poner la mirada sobre poblaciones que no necesariamente están escolarizadas, como los niños en sus primeros años de vida y los adolescentes, que tampoco todos ellos están en la escuela y sobre todo aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad social. Poner atención en que la asignación universal por hijo siga recomponiendo su cifra a la luz de la inflación, porque también es un recurso importante para que estas cifras no se disparen. Juan, ya te está escuchando Yanina Tuñón. Sí, Yanina, te estábamos escuchando con atención. Te quería consultar si podés poner en un contexto histórico cercano, no de 50 años, pero digamos, para entender esta realidad de hoy, del día, dónde viene, cuándo empezó, si estábamos mejor y empeoramos, si estábamos peor y mejoramos o no. Si nos podés ampliar un poquito el contexto histórico cercano. Sí, nosotros podemos dar la película de los últimos 8 años. Entre el 2010 y el 2011 hubo una merma significativa en la inseguridad alimentaria en la Argentina, pero a partir del año 2012, esto fue post-crisis 2008-2009, sí, pero a partir del 2012 estas cifras volvieron a incrementarse y a partir de ese momento estamos en torno a este 20% que señalé, y este 9%, 10% de chicos con inseguridad más grave. Si pensamos en la línea de indigencia también se mantuvo estable en estos valores durante estos últimos años, inclusive en el último año, entre el 2016 y el 2017, que observamos una merma de la pobreza económica, la indigencia se mantuvo en este 10%. Esto básicamente tiene como respuesta que la situación más crítica de inseguridad alimentaria grave o de indigencia se mantuvo estable gracias a la asignación universal por hijo. Pero claramente ha sido suficiente para sostener estas cifras, pero no ha sido suficiente para erradicar el problema, ¿no? O sea que estamos ante una inseguridad alimentaria estructural de los últimos años y sin la ayuda del Estado esto sería peor. Exactamente. Por eso es que el incremento también de la ayuda directa alimentaria de los últimos 2 años, últimos 3 años diría, porque entre el 2014, 2015, 2016, 2017 viene en forma ascendente y de manera progresiva, está marcando claramente una necesidad y una cobertura que está dando respuesta para que este índice no se dispare. Claro. Es interesante que hayas puesto un dato concreto, como la crisis del 2008, la conocida como la de Lehman Brothers, etcétera, porque a veces vemos como lejanas esas crisis internacionales y claramente tuvieron que ver también con una caída en la mejora de la alimentación en este caso. O sea, hay hechos puntuales. Sí, y además porque nos señalan la gravedad que tienen las crisis para los niños.
No es lo mismo no tener alimentos cuando se es adulto, ¿no? Cuando se es niño, la carencia de alimentos produce marcas, produce barreras que no te voy a decir que son irreparables, porque no es cierto, siempre hay ventanas de oportunidades, hay otras ventanas de oportunidades en la adolescencia también. Sin embargo, está claro que los obstáculos que tiene la ruta de desarrollo humano y social de los niños más pobres son muchísimos, mientras que otros niños, los niños de los hijos de los profesionales, de las clases medias no profesionales, van por autopistas de alta velocidad. Sí. Y finalmente, Yanina, ¿qué perspectiva podés adelantarnos de hoy hacia adelante? Y la perspectiva es muy preocupante. Claramente, cuando hay crisis en países como los nuestros, no hay políticas anticíclicas que estén pensando en cómo sostenemos a los más vulnerables. Esperemos que este gobierno en este momento tome todas las medidas necesarias para que los que menos sufran la situación de pobreza sean los niños. Y hay instrumentos, ¿no? Porque para eso tenemos educación pública, para eso tenemos salud pública. Muy bien, muchas gracias, Yanina, por toda esta información. Buenas noches.